Hola, bienvenidos a mi canal, soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Fue un exfutbolista ateo y gravemente enfermó, pero en Medjugorje sanó y se convirtió. David Parkes había sido un futbolista profesional en Irlanda. Durante su carrera llegó a participar en distintas competiciones europeas. Incluso en esos años como deportista se llegó a enfrentar a alguno de los más grandes de este deporte, como Pelé. Sin embargo, años después le detectaron la enfermedad de Crohn, lo que le provocó terribles dolores. Los médicos le dijeron que le quedaban 2 meses de vida. Era ateo, pero ante la insistencia de su mujer, decidió ir a Medjugorje. Allí experimentó una fuerte curación física durante una oración de sanación y a continuación una fuerte conversión. Desde el 2001 vive una parte del año en este lugar mariano, organizando peregrinaciones y se dedica a la música cristiana. Para un portal católico, el exfutbolista ha relatado todo este proceso de conversión y curación. Desde ese hasta hoy, los dolores, náuseas, vómitos o la diarrea como consecuencia de la enfermedad de Crohn desaparecieron en un instante. Recuerda enfermar y llegar la propuesta de ir a Medjugorje. Estaba enfadado con Dios y realmente no quería ir allí, pero como parecían iban a ser mis últimas vacaciones con mi esposa, sin fe, llegamos allí con un cura muy especial de Chicago. Era 1989 cuando viajó a Medjugorje con su esposa. Entonces era una pequeña aldea y no quería estar allí. Quería regresar a su casa, ciudad costera croata de gran belleza. Yo quería acción, mucha acción, pero a cada razón para abandonar Medjugorje, mi esposa tenía una respuesta de por qué deberíamos quedarnos un poco más. Entonces su mujer le dijo que el padre celebraría una misa de sanación y que deberían acudir. David contestó: me voy de aquí. Estoy muy enfermo. El dolor por la enfermedad es insoportable. Pero su mujer contestó: piénsatelo, David. Si vas conmigo a la oración de sanación, en cuanto termine, yo iré a la pensión a hacer las maletas y nos vamos. Eso es lo que él quería oír. Fueron a esta oración de sanación. El lugar estaba repleto. Estaban el sacerdote estadounidense y 3 irlandeses. Cuando comenzaron las imposiciones de mano y vio que había personas que descansaban en el Espíritu Santo y caían al suelo, David se escandalizó. Esto es una histeria, dijo a su mujer, y se fue. 15 minutos después, regresó. Entonces su mujer le dijo: David, ¿por qué no recibes una bendición? Tras quejarse una y otra vez, finalmente se puso a la cola para recibir la bendición. Los 3 sacerdotes irlandeses le bendijeron, pero no pasó nada. Entonces llegó hasta el padre, que le dijo: David, ¿hay algo que me quieres decir? Él accedió y le comentó que estaba muy enfermo, que el dolor era insoportable y que los médicos le habían dado 2 meses de vida. Entonces el religioso sacó de su bolsillo una cruz del tamaño de la palma de su mano y que tenía 7 reliquias de los 7 fundadores del orden de los servitas. Me puso la cruz en la mano derecha, luego con el pulgar tocó el aceite y con él consagró mi frente. En ese momento puso sus manos en mi cabeza y empezó a rezar, y entonces recuerdo que cogió la cruz de mi mano. Recuerda. Entonces cuenta que lo siguiente que recordaba
era estar acostado boca arriba, estuve en ese estado unos 20 minutos. No había sido consciente de lo que había pasado, excepto del calor que quemaba su cuerpo, desde los pelos de su cabello hasta la punta de sus pies. Nunca más, después de Medjugorje, lo experimenté. Tampoco nunca antes. Así que desde ese día los dolores, malestares, vómitos, igual como diarrea por la enfermedad, desaparecieron por completo. Pero la sanación física fue impresionante, no lo fue menos la del espíritu. Vivía sin paz porque además no podía aceptar que su hijo Ken naciera con fibrosis quística. No lo podía aceptar de ninguna manera y eso provocaba conflictos entre mi mujer y yo. Así que 2 veces la abandoné, pero ella tiene la capacidad enorme de perdonar. Así que me perdonó 2 veces, me recibió de vuelta en el hogar. Gracias a Dios, seguimos juntos y celebramos 46 años de matrimonio. Pero lo que pasó después de la sanación física fue el deseo de no abandonar Medjugorje. Ardía dentro de mí y la iglesia de San Santiago fue como un imán. No podía dejar de ir a la iglesia de Santiago, así que íbamos a misa a las 7 en croata, luego desayunábamos y regresábamos a la misa en alemán y entonces, por supuesto, a la misa en inglés. A veces nos quedábamos en la misa en italiano también. Quería esa paz que muchos alcanzaban y decidieron subir al monte de las apariciones. Davy cuenta que quería rezar, pero no sabía, se me había olvidado rezar. Y recuerdo que me dije a mí mismo que iba a rezar un Padre Nuestro, pero esto fue todo lo que sabía. Del Ave María solo se sabía el Dios te salve María, pero fue suficiente. Entonces, instintivamente se acercó a su mujer, la abrazó y le pedí perdón por todo el daño que le hice, todo el dolor que causé a nuestros hijos, a los miembros de la familia. Ella empezó a llorar y tras eso lazó sus manos alrededor de mi cuello y entonces por ese pequeño gesto de amor yo empecé a llorar. Lloramos abrazados unos 10 minutos y cuando dejé de llorar sentí esa paz interior inexplicable. Ya no quería irme de Medjugorje. A partir de ese momento empezó a ver el mundo de otra manera. Nadie podía creer el enorme cambio que había experimentado Davy. La música a la que se dedicaba entonces la empezó a dedicar a Dios y Medjugorje seguía en su corazón, a tal punto de empezar a trabajar allí en Medjugorje. Fue curado en cuerpo y alma.